militarmente y en el plano de las ideas a los colonos franceses y al proclamar Haití su independencia, Haití representaba un mal ejemplo para ellos, para los demás. Entonces, porque era un mal ejemplo para los negros norteamericanos, los negros en las demás Antillas, etcétera, etcétera. Entonces había que hacer fracasar a la revolución haitiana. Entonces, para decir después, mire, esos negros tomaron su independencia, mira cómo están muertos de hambre, qué sé yo, se matan No entre son sí, capaces no se de hace nada de organizar y manejar desarrollar su la país. creación, no son civilizados, qué sé yo, todas esas cosas. Entonces, hay un contenido fuertemente racista. Y hay un fuertemente racista y lo que más grave es, vos sabés que no existe solamente este componente dentro del campo de la reacción nada más, sino dentro del campo de la izquierda. Hay gente que mira a Haití, hace una lectura sobre Haití, una lectura de la victimización, una lectura de pobrecitos. No pueden hacer nada, hay que ayudarlos. Por eso nosotros no hablamos de ayuda, hablamos de solidaridad plena y activa, porque la solidaridad implica de igual a igual. Entonces la ayuda significa alguien arriba que te pone algo en la mano. Entonces una lectura casi de tipo cristiana, entre comillas, alguien que entra a una iglesia, sale y ve a un pobre en la calle, le da 50 pesos y se lava la conciencia. Entonces, cuando nosotros, la solidaridad que nosotros brindamos es esto, tratar de explicar las razones de nuestros dramas y saber también que hay un pueblo de pie, como vos dijiste, que está luchando, que ha escrito una de las páginas más gloriosas en la historia de la humanidad, porque es la única revolución antiesclavista victoriosa. Entonces, este pueblo está luchando todavía. Entonces, lo que necesitamos es comprender, porque nadie va a luchar por lo que no entiende y nadie va a morir por lo que no ama. Entonces, esto es fundamental. Por eso ha dado en la tecla. Hay varias otras razones por las cuales hay un silencio sobre Haití, pero fundamentalmente el racismo con gol, porque el racismo sigue estando vigente en distintas partes del mundo y lamentablemente también dentro de gente que se reclama del campo popular y revolucionario. Bueno, esto nos permite hacer este marco, ¿no? Darle este sustento a una situación que se prolonga en el tiempo. Tenemos un día por la eliminación de la discriminación racial. Yo decía hace un rato, cuando hablamos, a mí no me gusta hablar de efeméride, me gusta hablar de días para prestar atención, días para reflexionar, que por lo menos los intentos de nominar a un día en defensa de algo implica que un conjunto de personas en el mundo pueden prestarle atención. Y la pelea contra el racismo, contra lo que fue el apartheid en Sudáfrica, que finalmente, bueno, resolvió algunas cuestiones, no todas, nos enmarca uno de los problemas básicos de Haití. Es decir, no le perdonan haber sido la primera revolución esclavista, antiesclavista, no le perdonan haber sido una revolución antiesclavista triunfante, nada menos que vencer a una de las potencias imperialistas de la época, Francia, con sus aliados europeos. Sí. Estamos en esto, coincido plenamente en que es solidaridad y no es ni ayuda, ni llevar, pobrecito, ni pobrecitos, ni nada por el estilo. Ahora, en el mundo hay, ¿cómo ves vos que sos miembro del Comité Democrático Haitiano desde hace mucho tiempo, viajás, te relacionás? Después vamos a hablar de tu nuevo terreno de pelea, que es la CELAC social, que también es interesante instalar, me imagino, este tema por supuesto, que esté allí permanentemente y que se tomen las declaraciones y que Haití esté presente. Así como está presente permanentemente el reclamo, la exigencia de levantamiento del bloqueo a Cuba, de levantamiento de todas las sanciones a cualquier país del mundo, a Venezuela, Nicaragua, todos aquellos que, como Haití, osaron en un determinado momento tomar un camino independiente y asumir su propia realidad. ¿Cómo ves vos, digamos, la participación de otros haitianos como vos,
¿sí? Haitianos y haitianas, que puedan recorrer nuestra región, el mundo, intentando esto que vos haces, haciéndolo, intentando en el sentido de ir a los lugares. Vuelvo y digo que la CELAC social puede ser, o va a ser sin duda, una tribuna. ¿Cómo está eso? Es decir, ¿hay un movimiento de solidaridad con Haití en el mundo? ¿Está incipiente? ¿Está desarrollado? ¿Cómo está eso? Es difícil, hay marchas y contramarchas. Por las razones mismas. Por ejemplo, hay un comité de solidaridad que pudimos fundar en el Uruguay, el primero desde el año 2004-2005. Después en Buenos Aires, gracias a Nora Cotiñas, Beverly King, la gente de Jubileo Seguro, Pérez Esquivel, etc., viajaron a Haití, hicieron un video sobre Haití, cuando la MINUSTAH, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, estuvo ocupando militarmente Haití. Pero la propia realidad de cada país a veces, porque los miembros de dichos comités también están inmersos en su propia realidad, y la realidad a veces te permite brindar solidaridad con otro, pero te exige dar respuestas también a las necesidades de uno. Por eso yo hablaba de marcha y contramarcha. Sí. Tenemos otro gran problema también, es el problema idiomático, porque nosotros hablamos creol y francés. Entonces la mayor cantidad de informaciones que provienen de Haití salen en creol y en francés. Entonces tenemos que tener un otro trabajo ahora para poner en castellano. Y nosotros no somos duchos, yo no soy ducho, qué sé yo, tengo que hacer esfuerzo para esto. Entonces, eso es un problema. No es un obstáculo infranqueable, pero es una dificultad, porque hubiese sido mucho más fácil. Incluso hay radios, en una radio en Uruguay, la C36, que no solamente me llaman a mí, sino a veces yo le comunico con algunos compatriotas que hablan español, que pueden explicar, pero no son muchos. Sí, no son muchos. Tome agüita. Que pueden hacer esto, ¿no? Entonces, el tema. Y el tema de la distancia. El tema de los costos. Por ejemplo, cada viaje sale por colaboración, entrega de uno y de otros. Entonces, no es fácil, porque nosotros... que queremos subsidios de entes oficiales ni nada por ese estilo, sino de organismos realmente de solidaridad y con el esfuerzo nuestro, de nuestros bolsillos. Eso no es fácil. Entonces, eso es otro problema. Y después, por ejemplo, para salir de Puerto Príncipe, la capital de Haití, y llegar a Buenos Aires, no sé si Luni se acuerda, el pasaje sale más de $1,400, ¿no es así? ¿De Puerto Príncipe? Sí. Por la hora casi 2,000. Si pasa por Miami, menos. Menos. Sí, pero casi si $2,000. Panamá, Buenos Aires, casi 2,000. No solamente eso, desde la época de Macri, antes no existía, Macri impuso el pago de una visa a los haitianos. Un estudiante haitiano tiene que pagar la visa $600, más $200 no sé de qué, un montón de cosas. No sé de qué. Terrible. Más hacer traducir eso es mucha guita para un país como Haití. El gobierno de Alberto Fernández, nosotros pensábamos que iba a levantar eso, que iba a anular eso, teniendo en cuenta la situación nuestra. No hizo esto. Entonces, para decir que no es fácil. Yo, por ejemplo, yo no soy argentino, soy residente haitiano acá. Para ir al Uruguay necesito visa. Tengo que pagar la visa para ir al Uruguay. Eso es la integración que permitiría, los gobiernos podían también tener la posibilidad de un gesto solidario, fraterno, para facilitar por lo menos estos costos y no tratar a un país que tiene dificultades
solidariamente con estas leyes que en realidad dificultan aún más todavía esto que vos estás relatando. Entonces, son distintos tipos de obstáculos. Además, hay una cosa, nosotros estamos en una fase que nosotros denominamos de descomposición aguda del sistema neocolonial. Eso fue, ¿te acuerdas que la última vez que estuvimos acá, hemos hablado de la descomposición, lo que pasa en Haití es producto de la descomposición del sistema neocolonial, un sistema nacido a partir de la primera ocupación militar de Haití por los Estados Unidos desde 1915 hasta 1934. Pero ahora... 1915 hasta 1934. 19 años. Es bueno decirlo. Exactamente. Y que nos robaron un año antes, en diciembre del 14, nuestra reserva de oro y nunca devolvieron esto. En el Banco Central nuestro, un comando norteamericano entró, secuestró, dijo había mucho lío en el país y van a guardar eso, reservarlo para Haití y nunca más. Si lo han dado, eso yo todavía no algo así como lo que hizo Inglaterra con Venezuela. Exactamente, con la piratas, exactamente, la madre exactamente, y los hijos. Exactamente. Entonces, hoy, Alcira, te confirmo que en Haití no hay solamente una descomposición del sistema neocolonial, sino estamos asistiendo a un genocidio. A un genocidio. Hubo más muertos en Haití en las últimas 2 semanas que en el conflicto en Ucrania. Y nadie dice nada. Claro. En primer lugar, los medios de comunicación, por supuesto. Para ilustrar lo que estoy diciendo, ayer, por ejemplo, un grupo de bandidos, ellos atacaron un colectivo. Algunos dicen que habían 20 personas, otros dicen que había 11. Pero de cualquier forma, ellos tomaron el colectivo, quemaron vivos a todos los que estaban ahí, incluido, por supuesto, el colectivo. Mi hermana, que vive en un barrio residencial que se llama Pétionville, bueno, Pétionville es una ciudad, no es un barrio, pero tiene distintos barrios. Bueno, nosotros vivimos en Verte, en un barrio de Pétionville. Desde el sábado hasta ayer, no sé, hoy, ella, su esposo y mi sobrina están durmiendo en el piso por las balas que pasan. No pueden, no se arriesgan de ponerse sobre la cama. Prefieren ir al piso. Es decir, estas bandas Eso. Que son también son bandas sospechosas también, ¿no? Porque decir, o son delincuentes comunes. Eso es lo que nos hacen creer. Es decir, hay delincuentes comunes, obvio que son también, pero lo que pasa es una inseguridad programada, claro, controlada, porque justamente vos dijiste algo muy importante al principio. En Haití suelen ocurrir movilizaciones enormes. En Puerto Príncipe suele haber manifestaciones de 800,000, 1,000,000 de personas. En todo el país, millones. El pueblo haitiano suele bloquear el país por 3 meses. Entonces había que romper la espina dorsal del movimiento popular. Entonces ellos idearon crear bandas que ya acercaron a Puerto Príncipe para impedir esos movimientos populares. Y el pueblo se encuentra como si fuera encarcelado, y si uno rehén de ellos, y si vos te das cuenta del mapa de Puerto Príncipe, uno se va a dar cuenta que la distribución de las bandas es una distribución militar, es una ocupación militar. No es que yo entro acá porque es más fácil robar acá, no. Van cercando hacia Puerto Príncipe. Ahí se ve que hay un despliegue. Y otra cosa para decir que no es bandas así, porque por las armas que utilizan, tienen armas más sofisticadas que la policía haitiana. Y Haití no fabrica armas, no fabrica municiones.
vos ves chicos de 15, 16 años con sandalias y con esas ametralladoras, no sé, fusiles que costan más de $10,000, por supuesto no lo puedo comprar. Haití no fabrica armas, no fabrica municiones. Esas armas y esas municiones provienen de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo Estados Unidos no puede controlar el tráfico de armas hacia Haití? No puede salir una jeringa hacia Cuba, sin embargo, salen armas sofisticadas hacia Haití. Entonces, es obvio que acá hay algo, Es otro algo que ingrediente que ha no sido sea. bastante común en nuestro continente, cuando los movimientos populares Toman una fuerza, o ellos perciben o sus servicios de inteligencia le indican. Bueno, ya lo vivimos en Nicaragua, lo vivimos en Venezuela, lo de Cuba, es decir, recurren a lo interno, pero con el auxilio, entre comillas, de armas que precisamente sabemos de dónde vienen y que son para alarmar a la población, acobardar y sobre todo para enfocarse en los dirigentes, en aquellos líderes o lideresas que van tomando protagonismo y sembrar el terror en la población, de manera que estas movilizaciones multitudinarias de miles y a veces de millones de personas no se sucedan o vayan mermando. O sea, son varios componentes los que vamos sumando. Pero te invito, vamos a ir a un tema musical, te dejamos tomar agüita, pero te voy a pedir que vos leas, yo los elegí, pero no sé pronunciarlo. Yo lo sé, pero Loni es más mucho bueno, en Loni, creol que Loni yo. aquí está Le voy a pedir de registrando leer todo. eso, A de ver. leerlo. Y yo tomo agua. Leerlo y le pedimos el 1, No, o sea, este primero. Sibazu, Lantu. no lo conozco. No lo conocemos. No, Bueno, no lo conozco, no pero importa. lo vamos a escuchar. Lo hemos buscado y hemos buscado. Latugay significa el cerco, lo que pasa en el Sí, vecindario. Ajá. Eso. Ahí está. Bueno, La vamos a Tugay. ir a un tema musical porque también la música de Haití, que la tenemos presente en nuestro programa permanentemente, es de una riqueza realmente importante. El que tenemos allí. Lo Ahora va dejamos. a conseguir una música que nosotros no. Nos tuvimos que recurrir al conocimiento de nuestros amigos invitados de hoy, Henry Guasrolén y Loni, que está aquí registrando todo lo que está sucediendo. Estos temas musicales, acabo de decir que son unas voces extraordinarias, realmente qué músicos, qué cantantes, hombres y mujeres, realmente qué coros, ¿no? Tienen ustedes, porque son verdaderamente, bueno, y hemos visto también videos de grupos musicales que acompañan con danzas típicas que tienen que ver con las tareas del campo, de las tareas que desempeña la mujer, realmente una cultura extraordinaria. A ver, el tiempo siempre se nos hace escaso para hablar de Haití, tendríamos que estar horas y horas, pero hay un acontecimiento, digo acontecimiento porque la cumbre de la CELAC que se hizo en nuestro país cuando Argentina dejó de tener la presidencia pro tempore, la Constitución que ya se esperaba, ya se trabajó, me imagino, de la CELAC social, y un orgullo realmente para Córdoba, a la que te tiene como hijo, Henry, que estés formando parte de esa CELAC social. Y la pregunta puntual sería si te parece que es una instancia, es un organismo regional, es un sector de un organismo regional que puede ayudar a esta creación de una solidaridad más efectiva con Haití, a pesar de todas las dificultades de las que hemos hablado. Correcto. Mira, lo más importante primero es entender el rol que desempeñó la CTA autónoma para la invitación para la participación de Haití, porque no estaba contemplado eso no estaba contemplado. Y al llegar ahí, evidentemente, nos habían invitado, pero como observadores, como miembros, pero no miembros ahora que vamos a transformarnos ahora en miembros activos. Entonces, cuando nosotros, eso también hay que agradecer no solamente a la CTA, sino al rol de Evo, del expresidente boliviano Evo, que cuando
escuchó cuando planteó, porque yo me di cuenta después con las conversaciones en privado, que él, si bien había participado, Bolivia había participado en la MINUSTA, pero yo veía que Evo no tenía mucha idea de lo que estaba sucediendo en Haití. Es decir, él tenía la lectura de que ahí en este país hay problemas y que no hay organizaciones, ¿no? Entonces, y fue arrastrado por Brasil. Y Brasil, a su vez, de Lula, era para buscar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. Entonces arrastraba a Argentina, arrastraba a Uruguay, a qué sé yo, todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a intercambiar ideas al respecto, uno de los asesores de él, un intelectual, Fernando Mamani, entonces Evo le dice a él, Evo me escuchó en las conversaciones, ¿por qué no le regalas el libro tuyo? Porque veo que dice alguna cosa que está en el libro tuyo, porque él tenía un planteamiento decolonial. Entonces hablaba de Fanon, de Quijano, de Walter Mignolo, de Dussel, etc. Entonces ahí empezamos a congeniar. Y se llegó a la idea de, bueno, no, la situación de Haití no solamente merece ser como estando partícipe ahí, sino participantes activos. Bueno, y ahí me incluyen dentro de los oradores y dentro de los que discuten, han discutido el documento, etcétera, ¿no? El documento final. Y fue así que a partir de ahí la crisis haitiana fue incorporada no con la lectura de describir solamente el problema. Sí. Porque como yo le decía al presidente Evo, acá hay una cosa que es real. Si uno lee las informaciones sobre Haití, sí, uno ve que hay problemas. Pero si a partir de ahí, de esos problemas, uno busca soluciones, va a errar seguramente el camino. Porque hay que operar como el médico. Si yo veo que vos tenés fiebre, yo puedo ver que tenés fiebre. Pongo el termómetro, después veo que tiene 39, tiene fiebre. Sí, pero el problema pero la fiebre es un síntoma de algo. Y hay distintos algo que pueden provocar fiebre. Entonces el médico tiene un método para buscar. En ese caso había que buscar las causas de los problemas nuestros. Y las causas de los problemas nuestros van a encontrar que hay puntos en común con las realidades latinoamericanas y hay especificidades. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Entonces ahí vieron que no es solamente que Haití hay que ver, mandar ayuda, qué sé yo, etcétera, sino reconocer que el primer ministro que vino, que fue invitado, era un primer ministro, un dictador, un primer ministro de facto, obediente a los yanquis, un primer ministro que está en el poder a partir de un tuit de una embajadora norteamericana, todas esas cosas que no tenían idea de lo que era. Entonces hemos sumado y pudimos, afortunadamente para nosotros, reunir un grupo de haitianos y haitianas para marchar con ellos. Entonces ahí encabecé la marcha con los otros dirigentes ahí, para ir frente al Hotel Sheraton, donde estaba la CELAC oficial, ¿no? Entonces incluso había los gusanos cubanos y venezolanos que intentaron hacer, pero nosotros éramos cuadros. Invitaron a la canciller peruana. Sí, que no que estuvo ahí. Pero bueno, también la CELAC, esa es la CELAC oficial, claro. Pero la CELAC social, no, en la CELAC social habló principalmente el abogado de Castillo, estuvo ahí, no, otra cosa. No, se debatió otra cosa, se condenó el golpe. Pero otra cosa también que a mí me favoreció personalmente y después a la causa haitiana, es poder escuchar también a los demás. De las situaciones concretas, no solamente leer un diario o una revista, sino escuchar de la boca de los propios protagonistas de Evo, hablando del golpe, de Perú, es decir, distintas cosas que van
que han contribuido a enriquecer realmente el bagaje que uno tiene y nos permite conocernos bien. Es lo que yo decía al principio, nadie va a luchar por lo que no entiende. Entonces, la CELAC social permite no solamente tener una mejor lectura, un mejor aprendizaje de lo que se está haciendo, sino también desarrollar mecanismos de intervención concreta en distintas, no solamente frente a casos de países con conflictos, sino también de otras cosas. La CELAC social para mí se puede llegar a transformar en una herramienta tan importante como el movimiento del ALBA. Claro, ahí lo que yo veía y lamentablemente tenemos que ir redondeando, Sí. pero no va a ser la última vez que van a venir ustedes aquí, por supuesto, vamos a ir. Yo me alegro, nos alegramos que la CELAC social haya sido una realidad y que haya podido incorporar rápidamente esta problemática a partir, creo, también de la humildad y de la generosidad de Evo, No, sí. que yo lo escuchaba anoche en este cierre de solidaridad con Cristina, pero en el marco del tercer Foro Mundial sobre los Derechos Humanos, cuando dice yo soy uno de los pocos presidentes que no tiene formación académica y aprendí en la lucha de mis compañeros y con honestidad. Entonces, no, tiene una humildad. Yo nunca me sorprendí realmente de ver la humildad, cómo hablaba, cómo se comportaba con la gente ahí. Incluso hasta vi, aparentemente, no sé si es una cosa mía, hasta vi cierta timidez. Timidez. Yo de lo parte noto de igual. En serio, lo noto igual, pero tiene la fuerza de las convicciones. Sí, y lo que yo rescato y espero que mucha gente lo haga igual, creo que sí, a la gente que le interese esto, la verdadera integración. No puede haber integración latinoamericana, en mi opinión, si no está Haití incorporada en un plano de igualdad su pueblo, sí, no la situación política a la que la han sometido, porque además tenemos un enemigo común. Yo no tengo ningún problema, como decía Baltasar Garzón, yo no, le decía Zapatero en esta reunión de cierre, le dice, como yo no soy político, soy un juez, dice, me permito decir que los jueces son hay algunos jueces indignos. Bueno, yo me permito decir que los Estados Unidos son los enemigos de la humanidad, sí, y que son los enemigos y los hacedores de el 99% de los problemas que tiene nuestro continente, y entonces sí, la manera de enfrentarnos me parece que tiene que ser en un puño, como decía Martí, sí, para poder realmente afrontar de manera multilateral. Cada uno tendrá sus especificidades, como vos decís, pero hay una situación común de injusticias, un continente desigual. Sin embargo, decían anoche en este cierre del foro que Latinoamérica es un ejemplo en la lucha de derechos humanos, ¿cierto?, frente al mundo, con todos nuestros defectos que los conocemos nosotros, defectos, pero también virtudes. Así que yo celebro que Haití esté en tu persona representado de la manera que corresponde, con la envergadura que ese pueblo luchador y sufrido, o sufrido y luchador, merece, y que en adelante sea una tribuna para el conocimiento de la realidad haitiana y para promover la solidaridad, la integración, y que Haití sea incorporada al concierto de las naciones latinoamericanas. Y fíjate vos que tienes razón, porque antes de mi intervención, la gente que me precedió hablando antes, 2 personas no me habían nombrado a Haití. Una de Panamá, porque iba a haber una reunión en Panamá o no sé qué la semana siguiente de la reunión de la CELAC donde estaba invitado a Haití, y Uruguay. Después nadie había hablado de Haití. Por eso digo yo, porque estamos en un ámbito con una situación tan grave como está pasando en Haití, la gente no lo tiene presente.
Incluso los propios peruanos que vinieron a defender, después hicimos causa común porque vimos que estamos sufriendo casi lo mismo en el mismo momento, entonces ya nos hicimos muy amigos. Por eso digo, incluso te digo, a mí me parece que la situación haitiana está planteada con mejores características dentro de la CELAC social que dentro del movimiento del ALBA. Bueno, será momento Ojalá. de a partir de ahí complementar. Vos sabés que los organismos regionales también tienen sus características, y algunos como el ALBA que van más a fondo, sí. Otros como CELAC, como UNASUR, como la CELAC social, que es un hallazgo, reflotar la UNASUR, que fue con los gobiernos neoliberales que surgieron después de la década dorada. La UNASUR sufrió un bajón, decirlo así, en su accionar. Bueno, todo esto es una tarea de construcción y de integración y de pensar colectivamente y no individualmente, a pesar de las especificidades. Henry, Loni, los tengo que despedir lamentablemente porque el tiempo es tirano. Tengo que por lo menos decirle adiós a nuestros oyentes. En otro momento los vamos a volver a invitar. Sé que ustedes, vos, sobre todo cuando te llamo, no sé si estás aquí, allí o por allí. Y bueno, Loni, sabemos que estar. Les deseamos el mayor de los éxitos en el programa Negros en Córdoba, de suma utilidad para esta comprensión. Henry, las felicitaciones y el orgullo de que por fin en un organismo incipiente que se está creando, que se está consolidando, Haití esté como miembro activo, y esperemos que empiece a dar sus frutos esta reformulación y reconocimiento a Haití como un país de iguales en todo el continente, y no de la cenicienta de la región que no encuentra su camino. Muchísimas gracias, un gran abrazo y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, y nos veremos pronto. Más temprano que tarde. Gracias. Muchas gracias.